Listo, sale. Ok, gracias. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, podemos poner esta expresión de la presión que está aquí en una manera muy conveniente, ¿sí? La voy a poner como 1 sobre P, ¿sí? Otra cosa que también es tarea, ¿sí? Poner 1 sobre P, ¿sale? Entonces tenemos varias, ¿no? Las voy a subrayar aquí. Despejar chi 1. Deleite en clase. No vayas pues. Ahí por ahí tienen su micro para que ¿O tienen dudas? ¿Karen? ¿Tenías dudas? No, creo que no. Ok. Si tienen dudas, adelante, ¿eh? Nada más que no supe si tenían dudas o se les abrió el micro. Bueno, ok. Entonces, esas cosas están en rojo. Son las cosas que van a hacer de tarea. ¿Sí? Entonces, ya luego se las pongo en texto. ¿Sí? Pero incluso van a formar la expresión de 1 sobre P que tengo aquí, ¿no? 1 sobre P. Lo hago bien. ¿Sí? Tienen que llegar a la siguiente expresión, que es Y1 sobre P1, 0, más Y2 sobre P2, 0. ¿Sí? ¿Sale? Bueno, entonces, pues bueno, estas expresiones, aquí lo relevante es que se incluyen las expresiones de tanto de Y1 como de Y2. ¿Sí? Bueno, entonces eso lo tienen que hacer en casa. Son 3 cosas que les estoy pidiendo de tarea. ¿Sale? Bueno, ¿se acuerdan? Sí, dime, Paula. ¿Va a ser para el rato esa tarea o para qué día o cómo? Esta la vamos a dejar como para antes del examen. Así, igual como todas las tareas las hemos dado, ¿no? Además de estas sencillitas que son de cosas algebraicas, les voy a poner unos problemas. ¿Sale, Paula? Ok, gracias, profe. Sí, de preferencia, o sea, sí, o sea, digamos que yo lo hago de esta manera para poder revisar todo en conjunto, ¿no? Aunque claro, lo que quisiera yo es que pues lo hicieran hoy mismo, ¿no? O sea, que ustedes tengan claro que se pueden llegar a estas ecuaciones, ¿sale? Entonces sí quisiera que lo hicieran ahí. ¿Sale? Bueno, entonces acuérdense, muy importante, fíjense que en esta parte de la ecuación, aquí aparece Y2, ¿sí? Aquí aparece Y2, aquí en la presión, que está aquí arriba, en la que voy a subrayar ahorita, que es la que tienen que sacar el inverso, no aparece Y2, ¿sí? Sin embargo, cuando hacen el inverso, por ahí van a tener un término que si piensan en las fracciones totales, pues justamente van a poder construir el término que aparece aquí en Y2. ¿Sale? Bueno, ok, colegas. Importante. Nosotros vimos en el tema pasado la regla de las fases. ¿Sí? La regla de las fases. En este caso, la regla de las fases, pues me dice cuántas variables yo debo de utilizar para describir de manera total un sistema, ¿sí? La regla de las fases era F es igual a C menos P más 2, ¿sí? Donde C era el número de componentes, ¿sí? El número de componentes, ¿sale? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es, si yo tengo, en este caso, dos componentes, entonces tengo F es igual, ¿sí? En este caso a 2 menos P más 2 es 4 menos P, ¿sí? Entonces, ¿qué es P? Pues P es en este caso el número de fases, ¿no? ¿Sí? Entonces P va de 1 a 3, ¿sí? En el caso que hemos estado nosotros
los casos que hemos estado analizando, ¿no? En la regla de las fases, cuando la definimos, acuérdense que hablábamos de 3 fases, que es sólido, líquido y gas, ¿no? ¿Sale? Y el punto triple, justamente, pues en esa descripción del número de variables que yo tengo que utilizar para escribir el punto triple. En el caso en el punto triple, como es un punto en particular, estaba el punto triple totalmente determinado. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí, con esta regla de las fases, yo puedo, en los casos que estoy estudiando, averiguar cuáles son las variables o cuántas son las variables que yo tengo que utilizar para describir de manera totalmente un sistema. Yo tengo la temperatura, yo estoy, ¿sí?, pensando en una temperatura constante, ¿sale? Entonces, yo estoy ya, describiendo una de las variables. Una variable, en este caso, la variable es la temperatura, ¿sí? Entonces, necesito dos variables más, ¿sí? En este caso, pues, ¿cuáles son esas dos variables? Pues bueno, evidentemente la presión y la fracción, ¿sí? ¿Sale? O la presión y la fracción molar, ¿sale? Entonces, justamente este análisis que tengo aquí me sirve, ¿sí?, para pensar en la descripción de un sistema a partir de estos diagramas de presión en contra de composición, ¿sí? ¿Sale? Entonces, ustedes me tienen que dar dos variables, ¿sí? ¿Cuáles son estas? Pues una presión, ¿sí?, parcial y una composición, para poder entender en dónde está un sistema. ¿En dónde? En esta gráfica significa, pues lo tengo, sí, bueno, lo voy a redibujar aquí para no arruinar esta gráfica que no me quedó tan mal. Lo voy a dibujar aquí abajo, ¿eh? Voy a redibujar esto. Tengo presión en contra de composición. Este es mayúscula. Tengo aquí la recta. Este es P10, este es P20. Aquí arriba tengo el líquido. Aquí abajo tengo el vapor. Y la curva del vapor es qué feo se quedó esto. Sale el vapor. Y en este caso, yo lo que tengo que hacer para analizar un sistema es dar dos variables, una presión, ¿sí?, y una composición. Pues así yo voy a poder justamente averiguar si mi sistema está líquido, está en estado de vapor, o está en la coexistencia líquido más vapor, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un punto, ¿sí? Aquí en el punto A tengo yo la coexistencia. En el punto A tengo la coexistencia líquido más vapor, ¿sí? Ahora, esta coexistencia líquido más vapor, ¿sí?, ¿cómo se da? ¿Cuál es la composición líquida, la composición de vapor que yo puedo sacar en este caso de esta mezcla? Yo lo que voy a hacer es, voy a trazar una línea recta hacia acá y hacia acá, ¿sí? Y aquí la intersección, esto es lo que tengo como líquido, porque acuérdense que del lado de arriba, lo voy a hacer otra vez así, dibujarlo. Del lado de arriba tengo todo esto, es líquido. Todo esto que tengo aquí arriba es líquido. ¿Vale? Acuérdense que todo eso es líquido. Tengo la intersección, que es mi coexistencia líquido más vapor, y lo de abajo, que tengo únicamente vapor. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a seguir analizando nuestra... Aquí. Entonces, esta que está aquí, la intersección con la línea que me está hablando del equilibrio, ¿sí?,
el equilibrio líquido-vapor, este que está aquí. De ahí puedo yo sacar la composición en estado líquido. ¿Cómo le hago? Me voy para aquí abajo, ¿sí? Y justamente la distancia que hay entre este punto, que es el origen, ¿sí? Y aquí es la fracción, ¿sí?, líquida del componente 1. ¿Sale? ¿Cómo es la del vapor? Ah, pues está aquí, ¿sí? Aquí está la intersección con el vapor. Hago lo mismo, ¿sale? Y aquí, de esta manera, lo que hago es la distancia que hay entre esto y aquí. Eso es justamente el componente, la composición del componente 1 en el estado vapor. ¿Sale? Si me preguntan, oye, ¿cómo averiguo la composición del componente 2? Pues no pasa nada. Ya saben que 1 es igual a x1 más x2, ¿sí? Y que también en la fase vapor 1 es igual a y1 más y2, ¿sí? Averiguando x1, que ustedes lo tienen de la gráfica, x1, ¿sí? Lo averiguan de aquí. Ustedes pueden calcular x2 o chi2, perdón, ¿no? Averiguando y1 de la gráfica, ustedes pueden calcular y2, ¿sí? Ok, y bueno, como lo habíamos comentado antes, la fracción molar total, aquí donde está en el punto A, este que está aquí, ¿sí? Esta distancia que tengo de aquí a acá es mi fracción molar total, ¿sí?, del componente 1, ¿sí?, que es la suma del líquido más el vapor. ¿Sale? Entonces, en este asunto de la regla de las fases, en este caso, fíjense que aquí, esta P, yo tengo dos fases, ¿no? Bueno, me faltó escribirlo. P es igual a 2 porque son dos fases. Entonces, la regla de las fases me dice que es 4 menos 2. Son dos variables las que tengo que utilizar, ¿no? Que son la presión y la fracción molar. Entonces, estas gráficas se realizan a temperatura constante, ¿sí? Entonces son cambios isotérmicos en la presión, ¿sí? Son cambios isotérmicos en la presión los que me ayudan a entender, pues, justamente las transiciones de las fases, ¿sí? Yo estoy hablando de que dejo mi sistema a una temperatura constante, ¿sí? Si yo hago una mezcla, ¿sí?, una mezcla que tiene la composición como está en el punto A, ¿sí?, es decir, yo tengo esta composición, ¿sí?, que es X1, ¿sí? Aquí es donde tengo mi coexistencia y evalúo a esta presión en particular. Esa es la presión que yo estoy dando del punto A, ¿sí? ¿Cómo voy a tener mi sistema? Lo voy a tener, ¿sí?, a esta composición líquida, a esta composición de vapor, ¿sí? Y evidentemente existe una coexistencia, ¿sí? Esta coexistencia que es en esta zona roja, donde tengo líquido más vapor, que me va a ayudar, ¿sí?, justamente este tipo de comportamiento para poder separar las mezclas, ¿sí? Entonces, bueno, es bien importante, colegas, que entendamos e interpretemos muy bien estas gráficas, ¿sí? No nada más pues por el asunto de entender este tema, sino porque ustedes como químicos pues van a tener que afrontar muchos retos en cuanto a la separación de mezclas, pues de diferentes sustancias que van a tener que pues separar para poder tener pues un disolvente puro, una sustancia pura que puedan ustedes utilizar en una reacción química, ¿sí? Y es muy relevante porque nos ayuda a entender, a comprender cómo es este asunto de la separación, ¿sale? Es así como súper, súper, súper importante, ¿ok? Bueno,
Ahora, recordemos que esta sección líquido más vapor, ¿sí? Es muy importante. Ahora, yo puedo saber exactamente cuál es la relación, ¿sí? De los números de moles líquidos y números de moles de vapor, ¿sí? Yo lo puedo saber de manera precisa. ¿Cómo le hago? Hay un modelito que se llama la regla de la palanca. Este modelito de la regla de la palanca, yo lo que hago es con las medidas de las distancias estas que yo estoy observando aquí en la figura, ¿sí? Yo voy a poder establecer una relación que existe entre la composición del vapor y la composición en líquido, ¿sí? Esa es la regla de la palanca. Vamos a verla así muy rápido. Fíjense que yo tengo ciertas distancias que valen la pena analizar. Las voy a poner en otro colorcito, ¿sí? Esta distancia que está de aquí a aquí, ¿sí? Esta distancia es la distancia AL, ¿sí? ¿Sale? Que va del punto A la intersección, ¿no? De esta línea recta a donde empieza a existir únicamente el líquido, ¿sale? Esa distancia es relevante, ¿ok? ¿Qué otra distancia es relevante? Ah, pues evidentemente la distancia esta, que es la distancia AB, ¿sí? Que es la distancia del punto que yo estoy caracterizando, que tiene este punto A tiene cierta presión y cierta composición, ¿sí? Y estas dos distancias van a ser relevantes para entender justamente la composición líquido-vapor y la relación que existe entre la composición de líquido-vapor, ¿sí? Entonces, bueno, definamos esta distancia AL de la siguiente manera. La distancia AL, fíjense que acuérdense que el punto A está en la composición X1, ¿sí? Y L está justamente en la composición Chi1. Entonces, esta distancia AL se puede escribir, ¿sí? Como X1 menos Chi1. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a interpretar en este caso quiénes son las fracciones molares que tengo aquí. Sí, bueno, la fracción molar X1, X mayúscula 1, esta fracción molar la puedo escribir como el número total de moles del componente 1, ¿sí? N1 es N1 líquido más N1 vapor, ¿sí? Sobre el número total de moles. N es igual a número total de moles. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, esto es igual a N1 sobre N. Y bueno, ya con estas definiciones que tengo aquí, forzosamente, la fracción molar del componente 1 en estado líquido, pues sería N1 líquido, ¿sí? Entre el número total de moles, pero en estado líquido, ¿sale? N líquido. Entonces, N líquido es N1 líquido más N2 líquido, ¿sale? Ok, de la misma manera puedo establecer la distancia AB, ¿sí? La distancia AB, ¿sí? En este caso, primero tengo esta distancia grande, que es justamente la fracción molar Y1, ¿sí? Entonces aquí me queda Y1 y el punto A pues se encuentra en X1 mayúscula, ¿sí? Así como lo hemos estado trabajando, Y1 es la fase vapor, entonces igualito, N1 pero ahora vapor, sobre número de moles totales en vapor, ¿sí? Menos, en este caso, pues bueno, repito esto, N1 entre N. N1 entre N, ¿sale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. También, otra cosa
que se les va a quedar de tarea para que hagan la talacha, ¿sí? La tarea, van a multiplicar esta ecuación que le voy a llamar 1, multiplicar 1, ¿sí? En este caso, de la siguiente manera, AB la van a multiplicar por N líquido, ¿sí? Y, no, perdón, AL la van a multiplicar por N líquido y AB la van a multiplicar por N vapor, ¿sí? Y a los resultados las van a restar, ¿sí? Van a restar AL por N líquido menos AB por N vapor, ¿sí? Van a hacer esto otra vez, otra cosa que tienen que hacer de tarea, ¿sale? Para que hagan la talacha y no se me pierdan, ¿ok? Entonces, cuando hacen esto, el resultado final es que el número de moles, en este caso de totales del líquido, ¿sí? Por la distancia AL es igual al número de moles vapor por la distancia AB, ¿sí? Esto yo lo puedo, pues en este caso puedo pasar dividiendo el número de moles de vapor de este lado y tengo que la razón del número de moles de líquido entre el número de moles de vapor es la distancia AB sobre AL, ¿sí? Entonces fíjense que midiendo estas distancias AL y AB, yo voy a poder saber la razón que tengo, ¿sí? De los números de moles líquidos entre el número de moles de vapor. Esa es la regla de la palanca, ¿sí? Entonces, eso es muy relevante, muy interesante, porque yo voy a poder directamente de una gráfica de estas, cuando yo logro, pues bueno, averiguar nada más las presiones parciales de las sustancias puras que estoy mezclando, aplicando la idealidad de los sistemas, evidentemente, definiendo una temperatura, ¿sí? Que la voy a mantener constante y definiendo una composición y una presión a la cual va a estar mi sistema, yo voy a poder saber la razón que existe entre el líquido y el vapor. ¿Sale? Esa es la regla de la palanca. Entonces ya estamos incluso pues averiguando más cosas de mi sistema, entendiendo mucho más pues la composición como función de la presión, ¿sí? Ahora, lo que ustedes recuerdan de sus separaciones, de sus métodos de separación del laboratorio, es que realmente la presión ustedes no la utilizan mucho, ¿no? O sea, ustedes cuando hacen destilación, pues no controlan la presión, lo que controlan es la temperatura, ¿sí? Ustedes lo que controlan realmente es la temperatura, ¿sí? Entonces, el tema final del día de hoy, vamos a analizar los diagramas de temperatura, ¿sí? En contra de composición. Diagramas de temperatura en contra de composición, ¿sí? Bueno, las ecuaciones que hemos estado nosotros encontrando para las presiones totales, la presión total es P20 más P10 menos P20 por la fracción molar Chi1, ¿sí? Y bueno, la otra que teníamos también, la presión ahora con respecto a la fracción molar en el vapor, es P10, P20, P10 más P20 menos P10 por Y1, ¿sale? Entonces, estas ecuaciones que ya encontramos son ecuaciones que lo que hacen es, ponen a jugar la temperatura de equilibrio, ¿sí? Y el punto de ebullición, ¿sí?
En este caso, pues bueno, y estas relaciones de la temperatura del equilibrio y los puntos de ebullición lo relacionan con la composición líquida y vapor, ¿sí? Ahora, yo puedo pensar en cambiar la temperatura, ¿sí? Porque yo estoy realizando este proceso a temperatura constante, ¿sí? Ahora, el asunto aquí relevante es que en estas ecuaciones que tengo aquí, ¿sí? Que he estado manejando aquí, la presión total de mi sistema, por ejemplo, la P esta que tengo aquí, ¿sí? La P esta que tengo aquí, sucede que la presión 2 está en función de la temperatura, ¿sí? La presión 1 también es función de la temperatura. Todas estas son funciones de la temperatura, ¿sí? ¿Sale? Entonces, bueno, recordemos que tenemos que la presión total es P1 más P2, ¿sí? Y todo lo que hemos estado haciendo. Además, las ecuaciones que tenemos de X y de Y, ¿sí? En este caso, de aquí tenemos que salíamos con chi, que es la fracción molar, chi1, la fracción molar del componente 1 en fase líquida. Quedamos que era P menos P20. Esta depende de la temperatura, ¿sí? P10 depende de la temperatura, menos P20 depende de la temperatura, y también las ecuaciones que van con la fracción molar, en este caso del vapor, que son las que también van a sacar. Quedamos que era P10 depende de la temperatura sobre la presión total. Aquí es P menos P2T depende de la temperatura, P10. Estoy haciendo explícita la dependencia de la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿para qué hago esta dependencia de la temperatura? Bueno, en todas las ecuaciones que tenemos aquí, ¿sí? Ya sea las expresiones para la presión, ¿sí? Que van aquí como en términos de la fracción molar en vapor, ¿sí? Como la expresión que tenía yo allá arriba, déjenme me la traigo, déjenme la recuerdo. La expresión que venía de P en términos, aquí está, ¿no? Aquí está. Aquí está. De la presión total en términos de la composición X1, ¿sí? Todas son dependientes de la temperatura. Ambas son dependientes de la temperatura. Justamente las voy a marcar en rojito. Esta es la presión total en función de la fracción molar, pero depende cada una de las fracciones parciales de la temperatura, ¿sí? Y la presión total, entonces, pues de alguna manera también es una función que depende de la temperatura, ¿sí? Entonces, el análisis aquí llega a lo siguiente. Si las presiones parciales son función de la temperatura, yo puedo estar variando la temperatura, ¿sí? Y calculando, pues evidentemente, las presiones parciales, cómo van cambiando, pero en vez de hacer una gráfica de presión en contra de composición, ¿sí? Yo voy a hacer una gráfica de la temperatura en contra de la composición, ¿sí? En contra de la composición, ¿sale? Pues acuérdense pues cada uno de estos términos que están aquí, como les decía, dependen de la temperatura. Todos estos dependen de T. Este también depende de T. Este también depende de T. ¿Sale? Entonces, esa es la manera en la que nosotros llegamos a unas gráficas muy interesantes, muy importantes, que me ayudan a entender justamente la destilación fraccionada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen esa transformación, tienen T en contra de la fracción, ¿sí? T en contra de la fracción, tienen gráficas como estas, ¿sí? Ahora lo que tengo es, en vez de tener la presión, yo tengo la temperatura, ¿sí?
de ebullición, temperatura ebullición del componente 1, ¿sí? Y aquí voy a tener la temperatura ebullición del componente 2 en estado puro, ¿sí? Entonces, fíjense que es directo pensar en que si tengo un componente muy volátil, pues la temperatura de ebullición va a ser más baja, ¿sí?, que la temperatura del otro componente. Entonces la gráfica se pone de esta manera. Aquí lo que tengo es lo siguiente, tengo aquí la gráfica, me queda de la siguiente manera, ¿sí? Evidentemente, aquí tengo la coexistencia líquido más vapor, ¿sí? Y ahora pensemos, si yo tengo un sistema a muy baja temperatura, ¿cómo lo voy a encontrar? Como líquido. Si yo tengo un sistema a muy alta temperatura, ¿cómo lo voy a encontrar? Como vapor, ¿sí? Entonces, vamos a conectar esta gráfica que les estoy pintando aquí con las gráficas que hemos estado nosotros estudiando hace ratito, que son las gráficas de presión en contra de temperatura. Esta es la líquida, esta es la vapor, de este lado, y aquí tengo la coexistencia líquido más vapor. ¿Sí? Entonces vamos a compararlas con las que tenemos aquí arriba. Voy a hacer esto, a ver si no los mareo. Entonces, son exactamente, o sea, no exactamente, ¿no? Porque, bueno, las dos aquí abajo son curvas, ¿no? No hay ninguna sola recta, ¿no? Por la dependencia de la temperatura. Sin embargo, se parecen mucho. La parte relevante de por qué se parecen, ¿sí?, es evidentemente por los estados de agregación. Únicamente están invertidas, ¿sí? En el caso de arriba, aquí lo que tengo es mayores presiones, mi sistema se va a comportar como un líquido. A menores presiones, a presiones muy bajas, mi sistema se va a comportar como vapor, ¿sí? Y como la presión es inversamente proporcional a la temperatura, ¿sí? PV es igual a nRT. En este caso, si yo hablo de los estados de agregación, ¿sí?, la parte inversa tiene que ver con el estado de agregación, ¿sí? Si yo elevo la presión, ¿sí?, mi sistema se va a confinar en un estado de agregación, en este caso, pues con menos grados de libertad. Sin embargo, si yo elevo la temperatura, mi sistema va a intentar alcanzar más grados de libertad, ¿sí? Entonces, por eso esta gráfica está invertida. En este caso, en las gráficas de temperatura en contra de composición, lo que yo tengo es que a muy bajas temperaturas tengo mi sistema en estado líquido, a muy altas temperaturas tengo mi sistema en estado vapor, y en medio tengo la coexistencia líquido más vapor, ¿sí? Estas gráficas sí me sirven para entender de una manera muy adecuada los procesos de separación que nosotros utilizamos en química, ¿sí? La destilación fraccionada directamente se puede estudiar con este tipo de gráficas, ¿sí? Las gráficas que tengo aquí. Ya nada más para terminar el día de hoy, ¿sí?, vamos a analizar, acuérdense que lo rojito es la coexistencia líquido más vapor, ¿no? ¿Sí? Vamos a considerar qué pasa si yo tengo una mezcla, ¿sí?, con esta composición. ¿Sí? Le voy a llamar a esta composición A, ¿sí? Esta mezcla que está aquí, si yo la tengo a esta temperatura, ¿sí?, está en estado líquido, ¿sí? Le voy a llamar TA, está en estado líquido, ¿sale? Está en estado líquido. Ahora, ¿qué hago para, pues, cambiar, en este caso, los criterios en la composición de este sistema? Porque acuérdense que aquí es una mezcla, ¿no? ¿Sí? Tengo esta fracción molar, va de 0 a 1 en X total, ¿sí? Acuérdense que X1 total es la fracción molar líquida más la fracción molar de vapor.
Y evidentemente tengo dos componentes, ¿no? Aquí está la temperatura del componente puro 1 y aquí la temperatura, a ver, aquí voy a poner la temperatura del componente puro 1 y la temperatura del componente puro 2, ¿sale? Entonces es una mezcla, ¿sí? Ahora, si yo elevo la temperatura, a este punto que está aquí que le llamamos A', ¿sí? Yo ya voy a tener una coexistencia de mi sistema que quedamos que era líquido más vapor, ¿sí? De la misma manera que yo estoy averiguando las fases líquidas y vapor en las anteriores gráficas, lo mismo puedo hacer aquí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fracción molar del líquido? Pues está muy sencilla, ¿no? Aquí, ¿no? Pues es esta, ¿no? Es esta que estoy definiendo aquí, ¿no? Esa es justamente la línea continua que estoy dibujando aquí en A, ¿ok? Pero ya cuando elevo la temperatura aquí, lo que hago es trazar líneas rectas. Trazo una línea recta para acá, una línea recta para acá, y esta intersección es la composición en esa temperatura del vapor. Esta que está aquí es la intersección a esa temperatura del líquido. ¿Sí? ¿Sale? Ahora, si yo elevo la temperatura aún más, puedo llegar justamente a este punto. ¿Sí? Ese es el punto de equilibrio muy importante. En este caso, yo estoy empezando a tener mi sistema en estado vapor, ¿sí? ¿Está totalmente en estado vapor? No está totalmente en estado vapor, ¿sí? Yo puedo trazar una línea hacia acá y averiguar aquí cuál es la fracción, en este caso, bueno, aquí tengo que modificar un poquito la gráfica, porque como soy mal dibujante, bueno, espérame tantito, vamos a modificar tantito la gráfica. De la siguiente manera, porque si no, no va a salir la... Aquí está. Le voy a hacer así. Ese es el problema de ser mal dibujante, colegas. Entonces, lo que voy a hacer es hacer lo posible. Lo voy a dejar así. Pensemos en que tengo aquí mi punto A. Aquí está mi punto A. ¿Sí? Lo mismo que hemos estado diciendo, ¿eh? Aquí está A la temperatura A, que es ligeramente más baja, porque si no, no me va a salir la discusión, ¿eh? Perdón. Aquí, ¿sí? Elevo la temperatura, llego aquí, que es la composición A', que tiene esta composición de vapor y que tiene esta composición de líquido. ¿Sale? Y ahora sí ya puedo arrancarme con el resto. Acuérdense que esto es la coexistencia líquido-vapor. Aquí voy a rehacer esto. Esto es mi sistema en estado vapor. Y esto quedamos que era mi sistema en estado líquido, ¿no? Pues bueno, así estábamos, ¿no? Dispensen a ustedes. Bueno, ok. Entonces, quedamos que seguía yo elevando la temperatura. Llego aquí a mi sistema en estado vapor, le voy a llamar Baby', ¿sí? Y la pregunta, lo que les decía, ¿tengo puramente el vapor? No, ¿sí? Si yo mando mi recta perfecta para acá, esta intersección que está aquí es justamente lo poquito que hay de líquido, ¿sí? En a estas condiciones particulares. Si yo bajo para acá, aquí tengo la fracción molar total, y esta región de aquí para acá
me describe justamente la fracción molar de líquido, que es muy poquita, ¿sí? Si yo sigo elevando la temperatura, evidentemente, si me voy aquí y acá, esta A que está aquí, ¿sí? Evidentemente todo mi sistema pues, está en estado de vapor, ¿sí? Todo el sistema en estado de vapor. Ahora, lo relevante es que yo puedo trabajar con este tipo de gráficas para entender la destilación fraccionada, ¿sí? Yo lo puedo hacer. Y bueno, lo que sigue del curso de la siguiente clase, vamos a analizar el proceso de destilación fraccionada. Vamos a volver a ver estas gráficas porque me interesa muchísimo que les quede muy, muy claro cómo son estas gráficas, ¿sí? Para poder, pues, analizar y entender muy bien qué es lo que sucede cuando yo separo dos líquidos cuando ambos son volátiles, que eso es algo que pasa muchísimo en el laboratorio. ¿Sí, colegas? Bueno, espero que no haya sido demasiado denso, ya casi terminamos el curso. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Sí, Iván. Muy bien, Iván. Pues bueno, pues muy bien, colegas. Entonces, pues ya se nos acabó el tiempo. Échenle una revisada a lo que vimos hoy. Váyanse al Castellan, estúdienle. Y pues sí me gustaría que me trajeran dudas la siguiente, ¿no? De todas formas, vamos a hacer el ejercicio de intentar involucrarlos mucho más involucrarlos mucho más, perdón, involucrarlos mucho más, perdón, ahí está, involucrarlos mucho más en en este ejercicio en las clases, ¿no? Entonces les voy a preguntar mucho más la siguiente clase con esto que vimos hoy. Entonces pónganse a leer lo de los gramas de composición en contra de presión y temperatura en contra de composición, porque los vamos a revisar bastante la siguiente clase. ¿Sale, colegas? Pues bueno, cuídense mucho.